Mensaje del Evangelio de hoy, miércoles 20 de octubre del 2021, tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le agujeraran su casa. Estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad les digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le castigará severamente y le señalará su suerte entre los fieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no le conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho se le pedirá más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje del Evangelio de hoy, tenemos un mensaje muy delicado, pues a la vez que a muchos va a descalabrar, a muchos les va a doler y a muchos, pues quién sabe qué más, ¿no? El mensaje: más nos vale tener cuidado. ¿Por qué? Vamos a meditar un poquito el Evangelio, vamos a repetirlo como cada día lo hacemos. ¿Qué les dice nuestro Señor Jesús en aquel tiempo a sus discípulos y qué nos dice hoy? Nos dice lo mismo, nada más que diferentes interpretaciones. Entiéndalo bien. Si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no permitiría que le agujeraran su casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a través de esto nos está diciendo nuestro Señor: si ustedes supieran que pues el ladrón iba a venir, pues iba a estar muy alerta. Si ustedes supieran en qué momento entonces nuestro Señor iba a venir en su segunda venida, estaríamos preparados y como que un día antes, pues nos preparamos, o un año antes, una semana, el número que ustedes gusten. Por eso el motivo de no saber a qué hora va a venir. Nos dice en el Evangelio: estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Cuando menos lo pensemos vendrá. Y Pedro le pregunta: ¿esto no lo dices a nosotros o es para todos? ¿Y qué le dice nuestro Señor? ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? ¿Quién es? Aquí podemos poner infinidades de pretextos. Pero más adelante nuestro Señor también nos especifica algunos datos. Primeramente, con esta pregunta que le hizo nuestro Señor Jesucristo a Pedro y a todos en general: ¿quién es al que el Señor pondrá al frente de su servidumbre? Primeramente, pues tenemos al Papa, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas,
cardenales, todo eso, que pues están a cargo de la comunidad en sí. Sin embargo, tenemos muchos otros puntos en los que a la vez pensamos que no tenemos ningún cargo, no tenemos ninguna responsabilidad, consideramos que estamos bien, pero pues por eso el mensaje del Evangelio de hoy: más nos vale tener cuidado, más nos vale. Cada padre de familia o madre de familia o matrimonio tienen esa obligación con sus hijos, con su núcleo familiar y con su familia alrededor. No todos se lo querramos echarle la culpa al padre, al ministro, al obispo, al papa, al catequista, a quien sea, a nadie. Nosotros mismos tenemos una cierta responsabilidad que ya se nos ha sido encomendada. ¿Cuál es? Enseñar el buen camino y el reino de los cielos. ¿A quién? A nuestra familia principalmente. De ahí cada quien tendrá su vocación para salirlo a evangelizar afuera, a la comunidad en sí, llegar a ser sacerdote, evangelizar a otras comunidades, obispo, papa, cardenal, lo que ustedes me quieran mencionar, y entonces formamos parte del mundo. ¿Qué sucede? Nos dice el Señor. Aquel siervo que dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados, a las criadas, a comer y a beber y emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espere y en el momento que no sabe. Le castigará severamente y le señalará su suerte en frente de los fieles. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros sabemos nuestra responsabilidad, porque es una responsabilidad, es una obligación y a la vez es amor. Amor, simplemente es amor. ¿Qué sucede si yo digo: pues todavía tengo mucho tiempo de sobra, soy joven, me quedan muchos años por vivir, y hasta que sea abuelito, pues por ahí le dedico unos cuantos añitos? Mientras, maltrato a mi familia, golpeo a mi esposa, a mis hermanos, hermanas, al prójimo, lo insulto, le quito sus bienes, al que no tiene le quito todavía, para yo amasar riqueza, fortuna y todo. Me llega la vejez, me llegan los golpes de la vida y... ¡ay, Diosito! Ahora sí ya me acerco. Dios es muy misericordioso, lo es, pero también hay que pasarse de la raya. ¿Qué sucede también? Que nos sigue diciendo aquí el Evangelio: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor. O sea, digamos que hay niveles, por así decirlo. El siervo que conoce la voluntad de nuestro Señor. El siervo que no conoce la voluntad de nuestro Señor. Y a quien se le dio mucho y a quien se le confió mucho. ¿Son cuántos? 4 niveles. Primero, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad. Lo que estamos diciendo ahorita, que poníamos de ejemplo. Dice aquí: recibirá muchos azotes. Recibirá un castigo bueno, por así decirlo. Al decir aquí el Evangelio, recibirá muchos azotes, pues va a ser un castigo grande, a su medida, a su tamaño y bien puestos. Dice aquí: el siervo que no
conoce la voluntad de su Señor, pero hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. ¿Por qué? Aquí nos lo dice. Si uno mismo pues no conoce la voluntad de nuestro Señor y hacemos cosas que pues solo ofenden y todo eso, el castigo es menor porque no la conocemos. Sin embargo, pues vamos a pensar, pues conviene mejor no saber, porque la conocemos si nos adentramos en quitarnos esa ignorancia que tenemos. Ok, vamos a conocer mucho, vamos a saber mucho, pero sin embargo tenemos muchas más responsabilidades porque ahora ya conocemos todo lo que nuestro Señor pide y todo lo que debemos de hacer. Sin embargo, al quitarnos esa ignorancia no todo es malo. Si nos ofrecemos realmente nuestro sacrificio, voluntad de hacer esas cosas que nuestro Señor quiere, tenemos la oportunidad de no recibir azotes. Es una cosa a cambio de la otra. Mas sin en cambio, ok, vivo en la ignorancia, no sé de nada, pero ofendo a Dios. Dice aquí el Evangelio, recibirá pocos azotes, pero recibirá. ¿Qué es mejor? ¿Recibir pocos o no recibir? Pues no recibir, ¿no? Entonces, a la vez también si somos, como dice aquí el Evangelio, el siervo que conoce la voluntad, pero le vale gorro, por así decirlo, como lo decimos en México, pues recibirá muchos azotes, entonces es más peligroso. ¿Y qué más nos dice el Evangelio? Dice, a aquel a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. ¿Qué quiere decir? Aquel a quien se le dio mucha salud, bienes y todo, tu familia y todo, se te pedirá mucho. Pues ¿qué hiciste en todo ese tiempo? Muchos no lo tienen, muchos ya se fueron con mucha menor edad que tú. Tú sigues aquí, ¿qué has hecho en todo este tiempo? Se te pedirá mucho. Y dice aquí, a quien se le ha confiado mucho, se le pedirá más. Que yo quise tener un buen hijo, se te concedió, se te confió mucho, se te está pidiéndosete más. ¿Dónde está todo lo que hayas enseñado y los frutos de tus hijos? O de lo que se te haya confiado, se te haya dado. Entonces, el mensaje del Evangelio de hoy, más nos vale tener cuidado. Que ese sea nuestro propósito de este día a partir de hoy, porque es un mensaje muy fuerte, un mensaje demasiadamente fuerte. Tener cuidado con nuestras acciones, con todo lo que sabemos, decimos y todo lo que sucede a nuestro alrededor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.